Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. Vamos a ver si empieza a conectarse la gente y así empezamos un directo que tiene pinta de que va a ser muy interesante. Ya tengo aquí... Me pone que se ha unido. A ver si es verdad. Aquí está. Oye, Hola, muy buenas, de profesional, a la primera y sin problemas. ¿has visto? Esto porque antes he estado chapardeando un poco, porque si no, la lío seguro. Buenas tardes, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué tal tu semana? Mientras se va conectando la gente, me cuentas cosas. Pues mi semana muy atareada, porque estoy terminando una traducción que entrego la semana que viene y voy justito. Así que estoy echando más horas de las que normalmente le echo y estoy ya un poco cansado, la verdad. Pero bueno, lo conseguiré. Bueno, claro que sí, claro que sí. Si hay que dormir menos, pues se duerme menos, ¿no? Exacto, exacto. Por cierto, no sé por qué, si hay algún problema, pero yo no te veo a ti. No sé ¿No si me es ves? normal. No. A ver, hubo una temporada que fallaban mucho en los directos, siempre había uno que no veía, pero Vale, los últimos dos directos que he hecho sí que se me veía. Por favor, los que estéis conectados, decirnos si se nos ve a los dos, porque si se nos ve a los dos, luego en el vídeo cuando lo subo se ve perfectamente. Eso es lo que pasaba antes, a ver si alguien nos contesta vale, y si no salimos y entramos. vale. Por favor, indicadnos si se nos ve a los dos. A ver si nos O yo, a lo mejor, ven. que no sé si yo he tocado algo. No, No no, sé. no. Dicen que se nos ve a los dos. ¿Sí? Gracias por Vale, contestarnos. Pues es, vale. es- es Instagram, ¿sabes? Vale, vale. Aquí Miro a la podemos nada y hacer. veo aquí un cuadrado negro, pero bueno, no pasa Ya. nada. Bueno, a ver, yo te prometo que no te haré burlas ni caras raras cuando estés hablando. Más no puedo hacer. Vale, ¿Vale? vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, Xavier, ¿qué te parece si lo primero de todo te presentas, cuentas un poquito quién eres, a qué te dedicas y Vale, así la gente pues te conoce? Eso lo primero. vale. Perfecto. Pues a ver, soy traductor y editor. También he hecho de corrector. Lo que pasa que últimamente me dedico exclusivamente a la traducción literaria, porque ya no estoy en ninguna editorial y también he abandonado el tema de las correcciones. Traducción literaria de muchos géneros diferentes. Traduzco mucha romántica, que es en la que últimamente parece que me he especializado un poquillo, pero también he hecho mucho juvenil, he hecho no ficción, he hecho histórica, he hecho mucho infantil también. Y en realidad lo que me echen, porque uno tiene que pagar las facturas y cualquier encargo de los idiomas que manejo a mí me va bien. Así que no tengo ningún tipo de reparo en traducir nada, así que Pues, no hay problema ahí en aceptar o no aceptar encargos. pues mira, acabas de contestar una pregunta que Mercedes, que no podía conectarse hoy Sí, y nos verá luego en diferido, pero me pasó una retaila de preguntas para ti que digo, ya las iré introduciendo. Y, vale. y ella me preguntaba precisamente si os especializáis en novelas o traducís de todo. Y bueno, creo que lo has dejado bastante claro. Depende, o sea, sé de gente, por ejemplo, si tienes formación en historia, tiene mucho sentido que te especialices para traducir, por ejemplo, ensayos de historia o novela histórica en este caso, porque todo el conocimiento que tienes te va a permitir lucirte más que una persona que a lo mejor tenga que hacer una documentación que tú ya la tienes. Pero dentro de la narrativa, por decirlo así, hay gente que sí que se especializa y, por ejemplo, traduce mucha fantasía o traduce ciencia ficción o solo juvenil o solo romántica, pero en realidad es complicado especializarse y solo tener encargos de un género concreto, porque ya es difícil poder sobrevivir en la traducción literaria como para encima decir, no, yo solo voy a aceptar libros de esta temática o de este género. Ya. Así que en realidad no solemos especializarnos porque somos todoterrenos y como decía antes, a nosotros lo que nos echen. ¿Vale?
para un roto y para un descosido, que se dice, Es, ¿no? exacto. Bueno, Xavier, ya sabemos un poquito quién eres. Ujú. Una pregunta, esto es cotilleo puro y duro. ¿Qué estás leyendo ahora? Pues mira, precisamente como esta semana estoy trabajando tanto, no estoy leyendo nada, pero estoy leyendo dos cosas a la vez. Estoy con la saga de Blackwater, de Black Books, y estoy con La Avenida de las Ilusiones, de Xavi Barroso, una novela ambientada en la Barcelona de principios de siglo sobre una actriz de teatro, una cupletista, y me están gustando mucho los dos, pero no tengo tiempo ahora para nada. Así que lo único que estoy leyendo es lo que estoy traduciendo. Eso sí, lo estoy leyendo todos los días. Muy bien. Bueno, Xavier, pues si te parece, ¿vale? Vamos a empezar Venga, ya con el tema, ¿vale? perfecto. Eh, pero yo siempre, antes de empezar, invito a las personas que nos estén viendo que si quieren realizarte alguna pregunta, pues o bien que la Ujú, comenten en el chat o incluso si quieren que aprieten la camarita y les damos entrada, bien para hablar perfecto. sobre el tema o bien para preguntarte a ti lo que les interese, Genial, ¿vale? aquí estamos, claro. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar, ¿vale? Eh, un traductor, ¿vale? Tras, vamos a centrarnos todo en literatura, ¿de acuerdo? Ujú, Y traslada una obra literaria de un idioma a otro. sí, Pero, claro, eso no es tan sencillo, porque hay que analizar el texto y comprenderlo muy bien el texto original, ¿correcto? sí. Tú dime todo y me lo explicas todo. Y por aquí dicen que eres genial. Ay, muchas gracias. Oye, hay que decirlo todo. Vaya, vaya. Em, Traducir es muy complicado, en realidad. Es muy complicado y al mismo tiempo es muy sencillo de explicarlo. Porque tú tienes todo este mensaje en un idioma y yo lo quiero trasladar a otro. Todo el mismo mensaje. Cuando traducimos, no hablamos de traducir palabras ni de traducir frases. Traducimos un mensaje, traducimos un texto, traducimos ideas, más allá de cómo estén formuladas. Entonces, evidentemente, antes de nada, tienes que entender al 100% lo que está contando el autor o la autora original, porque tú serás esa voz en otro idioma. Lo que diga el autor o la autora, tú lo tendrás que respetar y ser fiel al máximo y ponerlo lo más bonito que sepas o puedas en ese momento en otra lengua. Así que, antes de nada, es entender muy bien el original, que no tengas ningún tipo de dudas, que siempre las hay. Por suerte, hoy en día, con las redes, es mucho más fácil estar en contacto con tus editores o correctores o incluso con los autores para poder formular algún tipo de pregunta. Pero es básicamente eso, coger todo lo que dice el original, pasarlo a otro idioma y que el lector que lo vaya a leer en castellano tenga la misma experiencia que el lector que lo ha leído en inglés, en francés o en el idioma que sea. Claro, pero eh, hay que comprender muy bien, hay que conocer muy bien las referencias culturales del idioma que estás Sí. traduciendo, Uh -huh. porque hay expresiones hechas, hay ciertas ironías, por ejemplo, los españoles en ese Sí, aspecto debemos de ser complicadísimos, no sé en otros idiomas. seguro. Entonces, el traductor también tiene que entenderlo y si el autor ha hecho una ironía, una frase hecha refiriéndose a, el traductor tiene que hacerlo también. Exacto. Entonces, es, es muy difícil, yo lo veo muy complicado. Yo lo veo Es, muy es muy complicado porque, difícil. sí, Sí. claro, O sea, justo lo que decía antes. La máxima de la traducción es que los dos lectores tengan la misma experiencia. Y por tanto, si el lector original se ríe, el lector final también se tiene que reír. Si hay alguna broma, si hay alguna referencia, si hay algún juego de palabras, algún chiste, todo esto lo tienes que intentar trasladar en la medida de lo posible a tu idioma. ¿Qué pasa? A veces puede suceder que haya cosas que no se pueden traducir. A nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la carrera, nos decía que en uno de los lenguajes que tienen los inuits, los esquimales, por ejemplo, ellos como viven en la nieve absoluta,
tienen muchas palabras para referirse a la nieve o a los diferentes tonos de blanco de la nieve. Si tú eso lo trasladas a otra lengua que no tenga esas palabras, vas a perder algo de significado seguro. Y ahí es donde pueden entrar a veces las notas al pie de página, los prólogos explicativos o notas al final para intentar, lo que decía, transmitir todo el mensaje, que a veces no es 100% posible. Aunque nos gustaría, yo tengo que admitir que me he encontrado con cosas que son intraducibles y pues tienes que tirar de algún otro recurso, pues como lo que digo, las notas al pie o una explicación dentro del texto si te lo permite y no vas a entorpecer demasiado la lectura. O sea, es más complicado de lo que parece. Todo el tema de las referencias son difíciles de trasladar. A ver, Books and Mark te pregunta, ¿qué género es quizás el más difícil para hacer este trabajo? ¿Algo dramático o quizás fantasía? Precisamente como estamos hablando, lo que decías tú de entender muy bien el original, en fantasía a veces es muy difícil porque no estamos en un mundo real. La Entonces, mente si el del autor, autor. claro, el autor o la autora nos ha creado todo un universo y en ese universo se puede dar un montón de variables que en el nuestro no existan. Entonces, antes de ponerlas en castellano, tú las tienes que entender y a veces es complicado porque se puede ir por la tangente y contarte unas cosas o unas descripciones que te cueste comprender. Y te voy a poner un ejemplo. Traduje una novela juvenil que se llama Un mundo oscuro, de A.G. Howard, que coquetea mucho con el subgénero de la fantasía y la ciencia ficción, que es el steampunk, que es este género ¿Qué es en el eso? que introduce la tecnología en el mundo de la fantasía Ah, y la por eso. informática, por ejemplo. Y te pongo un ejemplo. Había hadas que en el propio cuerpo del hada hay engranajes o partes mecánicas en las hadas. No es una hada, no es como Campanilla de Peter Pan, para imaginarnos, ¿no? Había descripciones que me costaba muchísimo entender. No porque estuviesen mal escritas, sino porque, partiendo de la base de que yo no soy un lector de steampunk de este género, ahí yo pecaba de inexperiencia con este tipo de lecturas. Y a veces eso puede jugar en tu contra. Por eso decía que a veces hay traductores que sí que se especializan. Y si alguien está especializado en ciencia ficción, en fantasía, seguramente tenga mucho más bagaje del que tenía yo en su momento. Claro. Mira, Books and Mark te pregunta, como traductor, ¿hay algún género que no trabajas en estos momentos? Ya has comentado que coges todo, pero Sí. alguno que no. A ver, por ejemplo, precisamente como hablaba que no tengo mucha experiencia como lector, la ciencia ficción a mí me cuesta. No es un género en el que me sienta demasiado cómodo por falta de referencias y por falta de bagaje como lector. Entonces, he traducido un par, por ejemplo, del autor de Juego de Tronos, un par de relatos de estas antologías que sacó la editorial, y uno de ellos era ciencia ficción pura y dura, y a mí me cuesta un poquillo, la verdad. Y luego también te diría uno que nunca me han ofrecido, pero que no me ofrezcan, por favor, que es no, porque, o sea, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque lo que decía, al final uno tiene que pagar las facturas. Pero yo no puedo con la erótica, la novela erótica. Me cuesta, me cuesta Yo, pero te muchísimo. entiendo, ¿eh? Te entiendo porque a mí me cuesta escribirla O y sea, a mí me cada uno en ese gusta, aspecto nos sentimos más o menos cómodos en unas cosas, es comprensible, exacto, o totalmente. sea, yo soy, precisamente estoy especializado casi últimamente en romántica y la romántica a mí me gusta mucho y siempre hay alguna escena subida de tono y cada vez parece que las hay más. Y a mí ya cuando llega el momento, ya me echo a temblar un poco, porque no son las escenas en las que más disfruto, tampoco como lector. Cuando yo estoy leyendo una novela romántica, por ejemplo, y los protagonistas se acuestan, es muy probable que yo lo lea en diagonal y diga, vale, perfecto, se han acostado. Eso es Sabemos lo importante que para van a la hacer. historia. Pero a mí Claro.
O sea, no me hables de todo el Kama Sutra que van a hacer los personajes, con las 2000 posturas diferentes que van a hacer y detalladísimas. Claro que cuando soy el lector me las puedo saltar. Cuando soy el traductor me las como con patatas. No me queda Claro, otra. Y claro. eso a mí me cuesta. O sea, que una novela erótica que sea 100% erótica, uff, uff. No, pero yo te entiendo de verdad, te entiendo porque yo en mi primera novela puse un par de escenas y no lo he vuelto a hacer porque, porque no me sentía a gusto, me resultó muy complicado y luego, ¿qué narices? El lector está para algo, ¿no? Pues que le eche imaginación, que todos sabemos al final lo que van a hacer, ¿o no? Exacto, Así que te entiendo exacto. perfectamente. Además, como traductor, como lo tienes que analizar todo con 200 lupas, empiezas a ver a veces incongruencias. Incongruencias, por ejemplo, se quita la camisa y luego se la vuelve a quitar, dices, ya te la habías quitado. Eh, Sale una mano que dices, ¿esta mano de dónde sale si estabas en otra postura? O sea, estabais tumbados y de repente uno está de rodillas, pero encima del otro, pero el otro. O sea, es un lío. Para mí es un lío. Y me cuesta mucho a veces entenderlas. Pero en casi toda la romántica hay alguna escena de estas y hay que tirar para adelante. No, no, está claro. Espera, que voy a dar un poquito de volumen, que dicen que se me escucha bajito, a ver si se me escucha mejor y si no grito. Yo creo que mi teléfono ya está diciendo cámbiame. A Yo te ver, oigo muy vale. bien, ¿eh? Vale, pues aquí lo importante es que tú me escuches bien para que puedas Sí. contestar bien y lo interesante es lo que dices tú. Yo al fin de cuentas estoy aquí de comparsa. Vale. Una, No, sigo sin verte, pero te oigo muy bien. y yo vuelvo a prometerte que no te pongo caretos, te lo aseguro. Luego lo Vale. verás. No hago Sí, sí. burlas, ni me hurgo la nariz, no estoy haciendo nada feo, de verdad. Me estoy Vale. comportando Me con, fío, me fío. con corrección. Una rosa en tu librería dice, o le deja la tercera mano. A ver, ¿qué sucede en esas cosas cuando te llega un libro así? ¿Hablas con el autor? Porque claro, tú detectas eso, Ujú. porque, a ver, es que la estoy metiendo antes de lo que te iba a preguntar, porque realmente para ser traductor también tienes que saber escribir. Claro. Y O sea, no además es que, no es que tengas que saber, es que si no sabes escribir, no puedes ser traductor o no puedes ser un buen traductor. Eso es impepinable. efectivamente, efectivamente. Y claro, sí que es cierto que tienes que en tu escritura conservar el estilo lo más cercano al idioma original. Con lo Ujú. cual eso ya es un añadido a más dificultad, ¿vale? Sí. Eh, porque claro, es lo que tú has dicho desde el principio, el lector tiene que estar pensando que está leyendo directamente de lo que ha escrito el señor o señora que sea recién Ujú. escrito, tal cual lo ha escrito a mano, yo lo leo en castellano, totalmente corregido y totalmente pulido. Sí. ¿Qué sucede cuando un traductor se encuentra con esas incoherencias? Porque claro, yo supongo que cuando el texto, pregunto porque no lo sé, cuando el Ujú. texto va al traductor ya debería de estar corregido, ¿no? Porque ya es traducción. Estoy negando con la cabeza. A ver, aquí pasan muchas cosas. Si es que en el mundo editorial muchas veces todo es para ayer. ¿Eso qué significa? Que no necesariamente a veces trabajamos con el manuscrito definitivo. Puede pasar que precisamente sea el manuscrito provisional que tiene la editorial para pasar a la agencia y para repartir a los agentes y a los editores de otras lenguas, y hay algún error porque todavía no ha pasado pues una segunda corrección o una corrección de maqueta en el original. Yo me he encontrado que estaba traduciendo libros que después el editor o la editora me ha escrito, oye, mira, la nueva versión que tenemos. Claro, en esa nueva versión puede haber muchos cambios de lo que ya hayas hecho o lo que no. Entonces, eso en primer Claro, lugar. pero Luego, eso te cuando nos supone, encontramos, dime, perdona, pero que digo que eso ya te supone empezar desde el principio el trabajo que hayas hecho. más que empezar desde el principio, pues probablemente tengas que cotejar o si el editor o la editora ha hecho un buen trabajo y te lo quiere facilitar,
ya te puede decir en qué páginas se han cambiado algunas cosas o se han matizado. Porque, por ejemplo, una de las últimas novelas que traduje y que entregué hace un mes y medio o 2 meses, no puedo decir cuál es todavía porque no se ha anunciado, pero es una autora que como corría mucha prisa traducirla para que la fecha de publicación en español se acercase bastante a la original, nosotros trabajamos con un manuscrito provisional y luego nos dieron las versiones corregidas. Yo ahí tuve suerte y la editora me dio un comparativo de tú tenías este texto y el nuevo que tenemos es este. Y ha habido cambios en aquí, 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 aquí y aquí. Entonces yo voy a mi versión traducida, miro si tengo que retocar algo y lo hago. Eso en cuanto a si vienen las traducciones, el original, en un proceso de corrección, por ejemplo, que todavía no está pulido al 100%. ¿Qué pasaba cuando hablábamos de estos errores? ¿No? Yo estoy traduciendo una novela, romántica en este caso, y hay una escena de cama en la que el muchacho se quita la camisa 3 veces. Y no tiene sentido. Eso No mucho. es un error. Y puede ser, alguien decía en el chat, decía que es porque no estructuran antes la escena. Puede ser que sea error del original, bueno, puede ser no, es error del original. Y ahí nosotros tenemos dos decisiones que podemos tomar, que es o lo corregimos o no. En este caso, nosotros, aunque seamos los traductores, seamos los autores de la traducción, el libro lo publica un editor. Entonces, el editor es quien manda. Y yo le digo al editor, oye, aquí hay esto, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos o no? Y estábamos hablando de escenas de cama, por poner un ejemplo, pero imaginémonos que el autor nos pone una fórmula matemática que pone que 3 por 3 son 15. Aquí nosotros lo dejamos, el 3 por 3 son 15, o lo corregimos. Yo aquí opto por hablar con el editor siempre y decirle, oye, mira, yo me he encontrado esto, aquí hay un error, y decide qué hacemos. Si por mí, o sea, si de mí depende, como traductor o como editor, si lo fuese en este caso, yo si puedo corregirlo, yo lo haría, porque estamos estamos a tiempo de poder subsanar un error, que en el original ya se comen con patatas si ya es el libro, ya está en la calle. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de decir, oye, mira, aquí se ha equivocado, pues ¿por qué la vamos a desaprovechar? Aunque dijéramos antes que tenemos que tener la misma experiencia que el original, vale, sí, pero a lo mejor incluso podemos mejorar la experiencia del original si corregimos algún error que se haya escapado por la razón que sea. A mí lo que me pide el cuerpo es eso, intentar corregirlo. Y recuerdo una anécdota, no sé si era el traductor de Paul Auster o un traductor así de un autor de renombre de estos que podrían ser un premio Nobel perfectamente, que el traductor corrigió una jugada, no sé si era de póker o de un juego de estos de naipes y de cartas, corrigió una jugada para que ganase con la jugada correcta que el autor le había puesto mal. Y creo que el traductor se puso en contacto con el autor directamente y le dijo, oye, mira, esto aquí no funciona porque tal. Y luego el autor, evidentemente, te da las gracias porque estás mejorando su texto. Claro. Entonces, ahí salimos ganando todos, creo, si lo corregimos. Pero a veces no es tan sencillo. Ya entiendo. Mira, una de las preguntas que hacía Mercedes es que, claro, vosotros supone que tendréis cierta libertad a la hora de expresar, a la hora de traducirlo, ¿no? Pero ella pregunta, ¿quién nos supervisa? Porque alguien nos tendrá que supervisar, porque claro, yo que de inglés no sé nada, yo ahora llevo y te digo, toma, mi novela, por favor, tradúcemela. Y tú dices, por Dios, y la cambias porque no te gusta el final, y yo no me entero. Claro. Me entero cuando en el chat o en lo que sea me dicen de todo, pero antes no. Ya. ¿Quién nos supervisa? Ya. O sea, nos supervisa, en teoría, si las editoriales lo hacen bien, nos supervisa corrector y editor. Entonces, yo he estado tentado muchas veces de cambiar cosas grandes de una trama porque no me convence, evidentemente. Porque incluso cuando estás leyendo una novela, dices, ay, esto yo lo habría cambiado. Pues claro, con el texto ahí fresquito, tienes la tentación de hacer
algún otro cambio. Pero eso, evidentemente, tienes que ponerte la chaqueta de yo soy traductor. Yo no estoy haciendo el texto de cero. En el idioma sí, pero lo que dice no. Entonces, yo no me puedo inventar nada. Yo no puedo recortar Eh, nada. Yo no puedo añadir, Claro. porque entonces estoy traicionando al autor y estoy traicionando incluso a mi propia labor como traductor. El traductor No, simplemente es, claro. esto lo pone y yo lo pongo aquí. A Y ya ver, está. traducirías una y ninguna más. Quiero decir, Probablemente, imagínate, claro. un autor te mata al protagonista y a ti te cae bien y lo dejas vivo, pues ya no No, traduces más. claro, claro. Yo creo que a pocos traductores se les pasaría por la cabeza esa posibilidad de alterar una trama, porque no, es que va en contra, es como decir que quieras traducir, yo qué sé, dejando faltas de ortografía porque sí. O sea, me parece que ya va en el ínterin de la profesión y en el ego del traductor el hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa respetar la historia original. Porque nosotros, ya te digo, somos los autores de la traducción, pero no del texto. Y si el autor, hay un personaje que es, me lo invento, es machista y es homófobo y a nosotros nos cae como el culo, pues lo que podemos pensar es, ojalá lo mate. Pero si no lo mata, no lo tenemos que matar nosotros, porque si no, para eso escribe otro libro tú, pero no te pongas de traductor. Una cosa, Xavier, a ver, que Vero Valen te pregunta, ¿qué Sí. opinas de las editoriales que están usando traducir con inteligencia artificial y Uy, empiezan a prescindir de vosotros como profesionales? Yo creo que es como lectora, yo aquí contesto como lectora y tú ahora contestas como traductor. ujú, Es imposible leer esos textos, porque solo con que sea un texto del inglés, como hablan así como los indios, yo querer comer y cosas así, es terrible leer eso, o sea, es imposible. En la primera frase no puedes leer eso, es inhumano como lectora. O sea, a ver, tenemos un problema bastante grande ahora con la inteligencia artificial, que de inteligencia tiene más bien poco. Eso para empezar. Una inteligencia artificial no traduce. No traduce lo que nosotros queremos que traduzca. O sea, puede intentar trasladar unas frases, pero no va a captar la esencia literaria. No va a entender referencias, ni bromas, ni dobles claro, sentidos, ni ironías, ni... No. O sea, la inteligencia artificial servirá para lo que sirva, pero para traducir, no. Ya se está viendo incluso con el tema de las ilustraciones. La gente que bueno, no contrata, prescinde de contratar a ilustradores para coger una herramienta de inteligencia artificial y hacer la cubierta, que sale más barata. y todas son ¿Qué pasa con esas iguales, cubiertas? todas son iguales. Más allá de que son todas iguales, hay manos con 5 dedos, con 6 dedos, perdón, hay cosas que no tienen ningún sentido en cuanto al tamaño con respecto, por ejemplo, me acuerdo de una que parecía como Juana de Arco y la espada la tenía como enfundada en la funda de la cartuchera o algo así, pero salía por otro lado que no tenía ningún tipo de sentido. Entonces, la inteligencia artificial no traduce, igual que no ilustra ni dibuja, hace chapuzas. Hace lo que tú le dices que haga, pero no piensa, no es inteligente. Y en ese pensar es donde está la parte de la literatura que a nosotros nos gusta. En narrativa, sobre todo, que estamos hablando de que el texto tiene que fluir, tiene que ser literario, tiene que ser bonito, tiene que ser legible, tiene que ser interesante, rico, con un vocabulario que esté muy bien. Todo esto no te lo va a hacer la inteligencia artificial, por lo Claro, menos ahora, y yo espero que nunca, porque entonces no, nos yo quedamos sin trabajo y esto tampoco, no puede ser. tampoco lo creo. No, no creo que se llegue ahí, porque esa es la otra. Que eso para un traductor también es complicado. Yo, por ejemplo, hay algunos autores de los que estoy enamorada por su forma de escribir. Porque, porque si están hablando del siglo XIX, emplean el lenguaje del siglo XIX. Sí, Si están hablando
a ver, que es lo que deberíamos de hacer todos, está claro, pero no todos lo hacemos. Y Ujú. hay autores que sí que lo hacen bien y además, cuidado, con un lenguaje comprensible para el lector del siglo XXI, que eso es lo realmente difícil, porque ponerte a buscar vocablos raros, todos somos capaces, pero Sí. realizar un libro, bueno, te lo estoy diciendo a ti, probablemente tú ahí me puedas dar a mí 20 patadas y me lo puedas hasta explicar. Con un traductor, claro, tienes que utilizar lo mismo. Es muy complicado. Eso obviamente una inteligencia artificial no lo va a hacer. No, Eso por descontado. no, Y un no, traductor no. se las puede ver hasta moradas, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y hablo aquí con conocimiento de causa, porque lo he sufrido en mis carnes. Por ejemplo, cuando traduzco una autora de novela romántica que se llama Sarah MacLean, que traduce novelas ambientadas en el siglo XIX, a mediados del XIX, ella intenta hacer lo que decías tú, hace un ejercicio literario para intentar trasladarnos, hacer un viaje en el tiempo. Y los personajes y las descripciones están escritos y descritas de tal manera que remite un poco a, entre comillas, arcaico, para que nos suene a antiguo, que es un poco la gracia de una novela que está ambientada en hace casi 200 años. Exacto. Claro, el problema es no ya solo trasladarlo al español, que al final pues uno pues, hace sus chuletillas con sus expresiones así un poco arcaizantes y demás, el problema es entenderlo, porque ya no estamos jugando con un inglés del siglo XXI, estamos jugando con un inglés que pretende ser del XIX y es como si estuviéramos traduciendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Claro, aquí nos encontramos con palabras que no aparecen en los diccionarios, con expresiones que en ese momento significaban una cosa y ahora significan otra, y te tienes que dar cuenta porque si no vas a cambiar mucho texto. Entonces, todo este esfuerzo, claro, es lo que decía antes, es un esfuerzo mental, de pensar, que es lo que la inteligencia artificial no hace, porque no piensa, solo ejecuta, porque es artificial. Por eso decía yo antes que de inteligencia no tiene nada, porque no es inteligente. Tú le dices, dibújame un caballo con 5 patas, y te lo va a hacer, pero eso, No te va a decir no es posible. claro. Claro. Y lo mismo con la traducción. Tradúceme esto. Si es un manual de instrucciones, si es algo muy técnico, no te digo yo que a lo mejor pueda servir, aunque luego evidentemente habrá que revisarlo. Pero cuando estamos hablando de literatura, cuando estamos hablando de narrativa, de un texto que tiene que fluir, tiene que ser literario, es imposible que una inteligencia artificial lo haga y lo haga mejor que un buen traductor. Eso es imposible. Ya digo, por lo menos tal como están desarrolladas hasta hoy en día. Y yo espero y creo que no se va a conseguir. Y si no, pues oye, ya nos encargamos de cortarle los dedos al que programe para que no lo consiga. Ya Eso, está. eso. Claro. Que programe otras cosas. No pasa nada. Claro. A ver, por aquí una rosa en tu librería decía que brutales las traducciones de Sarah MacLean. Tus Ay, muchas traducciones. gracias. Pues A mira, ver, precisamente es una de las autoras que más me cuesta y más me ha costado traducir. Tiene un estilo maravilloso en inglés. Esta mujer escribe, es gloria bendita leerla en inglés, pero es complicado. Es muy, 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 muy complicado. Porque es que a veces no la entiendo. Es que yo he tenido claro, que recurrir a nativos que me digan, ¿tú entiendes lo que pone aquí? Y alguno me dijera, pues la verdad es que no. Y ahí claro. el problema que tenemos los traductores, bueno, el problema es un poco la esencia también de la profesión, pero nosotros nos pagan por caracteres, por palabras, como si dijéramos, ¿no? Entonces, como no nos pagan por horas, tú puedes estar 1 hora de reloj con una expresión que te la van a cobrar, pues la vas a cobrar igual que si dijera buenas tardes, ¿qué tal estás? Y aquí vienen los problemas cuando es una autora complicada, porque puede ser que no te salga rentable y no te salgan los números. Si yo tengo que traducir Claro, por a las Sarah MacLean, horas. me tengo que Claro, echar más horas que si traduzco otro tipo de libros. Y entonces, si la tarifa si la tarifa no se repercute esa dificultad, tenemos un problema. Porque entonces yo estoy, entre comillas, perdiendo dinero.
No, porque entre estoy yendo comillas no. mucho más lento. Entre comillas no. Bueno, Toca exacto, es decir, entrecomillarlo. sin comillas, estoy perdiendo dinero, porque con otro texto habría terminado antes, y si lo termino antes, lo cobro antes. Correcto. Si este es complicado y tardo más, pues tardo más en cobrar también. Entonces ya te digo, a mí Sarah McLean me gusta mucho porque tiene historias maravillosas y es muy original. Y los personajes son brutales. Pero la narración, ay, Ay. ay que es complicada. Pues mira, la tengo para leer precisamente por una rosa en tu librería que me ha hecho muchísima publicidad de ella. Y ella también es la que comenta que leyendo Escandalosa fue donde se dio cuenta del gran trabajo que haces. Porque dice que es complicado sacar Sí. todo eso. Como no la Escandalosa he fue leído, la primera que no la he hice. leído, no he podido. Escandalosa fue la primera que traduje de Sarah McLean, que es de la nueva saga que tiene de las campanas del infierno. He hecho las 3 que hay hasta el momento, esperando una cuarta a ver cuándo llega. Y la primera fue además en Escandalosa. Nos encontramos con la editora, con Eva, que aquí fue una de estos ejemplos que te digo que trabajamos con un manuscrito que no era el 100% definitivo, que luego nos mandaron uno que estaba actualizado. Porque incluso yo me di cuenta de un error, que había un personaje que era un hombre y a la mitad de la novela la autora ponía que era una mujer. Y yo había llegado hasta ahí y dije, esto no tiene ningún sentido. Y se lo dije a Eva y Eva me dijo, bueno, vamos a ver si nos llega la versión definitiva y entonces lo vemos. Y en esa versión definitiva ya estaba corregido. Por suerte. Porque si no, lo que decíamos antes, ¿qué hacemos? Yo aquí la decisión siempre que la tome el editor, que es el responsable del libro. Pero con Sarah McLean las he pasado canutas en algunas escenas. Y en este de Escandalosa, el principio era muy caótico. Recuerdo estar editándolo con Eva, con la editora, y que ella me dijera, pero es que no queda claro, y de dónde están, y qué está pasando, y esto por qué, y esto tal. Digo, yo no me estoy inventando nada, yo estoy diciendo lo que dice la autora tal cual. También hay una parte ahí de, si el autor lo quiere dejar ambiguo, o un poquito que el lector entienda cosas, el autor también tiene que respetarlo. Y entonces lo dejamos y que Claro. sea ambiguo, y no pasa nada. Todos somos mayorcitos. Pero a veces los editores sí que quieren que las cosas sean más, que quede todo mucho más claro para que luego los lectores no tengan problemas, y a veces sí que se nos pide aclarar según qué cosillas en algún momento puntual si consideran que no, que falta un poquillo de información, y eso a veces toca. Claro. Mira, Xavier, Vero comenta que no entiende cómo os mandan un manuscrito que todavía no está terminado del todo o sobre todo corregido, que no es profesional, ni para la escritora ni para la editorial. No, o sea, no es profesional, estoy de acuerdo, 100%. Pero en el mundo editorial a veces pasan cosas que no son tan profesionales. Y cuando decimos, por ejemplo, lo que decía yo antes, si a mí me encargan una traducción de un libro y me dan tiempo justo porque este libro va a salir en noviembre, en inglés, y quieren evitar que la gente se lo compre en inglés. Y entonces quieren hacer una publicación simultánea y que también salga en inglés, en castellano, en noviembre. Entonces, si ese libro, para que yo tenga tiempo, lo necesito varios meses antes para poder traducirlo y que luego se maquete en castellano y que luego se corrija y que demás, eso significa que a lo mejor yo trabajo con una versión que no es la 100% definitiva. Lo ideal sería, yo voy a traducir un libro, yo qué sé, pues que el libro ya está en la calle y ya me van a Claro, mandar el PDF definitivo. Lo has contratado porque lo has leído, te ha gustado y ya está. Pero, por ejemplo, cuando traducían a Dan Brown, después de todo el follón y todo el éxito que tuvo con el Código Da Vinci, yo recuerdo una de las ediciones que hicieron, no sé si era uno que se llamaba Inferno, creo que era, que el Grupo Planeta, que era el que lo sacaba, los traductores estuvieron como recluidos y no pudieron salir incomunicados, no tenían ni el móvil, para solo concentrarse en la traducción y que ese libro pudiera salir a la vez en español que en inglés. Claro, es que ¿cuál es el problema?
Es que, Dime, es dime. que hay gente muy cuadriculada, Xavier. Yo eso Sí, sí, lo veo de sí, sí. ciencia ficción incluso. Claro, lo parece, porque estamos diciendo, a ver, que son libros, que tampoco estamos jugando aquí con armas atómicas, que no pasa nada. Efectivamente, claro. Pero cuando hablamos de un autor, como en este caso Dan Brown, que para Planeta o para la editorial que lo tenga es uno de sus mayores éxitos, ahí nos estamos jugando el que el texto no se filtre por ninguna parte. Como nosotros los traductores somos intermediarios en este caso, claro, yo antes de que salga un libro, yo ya lo tengo, porque lo he hecho yo, quiero decir, tengo el Word. Pero vamos a ver, de la misma manera que tienes una ética a la hora de no matar al que te cae mal, como hemos dicho Sí, antes, mantienes la misma ética de mantenerte calladito y no decir ni pum hasta que ese libro sí, salga a la venta, ¿o no? claro, ¿O no? pero le echa la trampa y a lo mejor algún editorial no se fía al 100%. O sea, Ya, son casos muy extremos y contados, ¿eh? No es algo que suele suceder para nada. Pero lo de trabajar con algún texto que no es definitivo, sí. Y, por ejemplo, yo recuerdo el autor de fantasía Brandon Sanderson, mega conocido, él va corrigiendo también sobre la marcha y yo seguía al traductor que querían sacar la edición española a la vez que la inglesa y el traductor iba recibiendo las correcciones conforme iba avanzando. Iba a tener que echar atrás y mirar, vale, esto ahora lo hemos cambiado, esto lo voy a poner tal, no sé qué. Y es un trabajo que esto no está pagado, porque si es una no hay un plus locura, de dificultad, claro, ahí tenemos un problema, porque vas a perder un montón de tiempo echando hacia atrás para corregir lo que ya tenías. claro. Una cosa, Xavier, porque me viene de narices en lo que estamos hablando. Por un Dime. lado, comentar que, bueno, dicen que la mayor parte de los traductores editoriales en España no forman parte de las plantillas de las editoriales. Uh -huh. Casi todos son autónomos que prestan servicios de traducción. Y tal y como Sí, estás hablando, parece que como que es así, ¿no? sí. Sí. O sea, Hoy en los día traductores, no. dime. Las editoriales, ¿qué pasa? Que todo contratan servicios externos de todo, porque también hay muchas que no tienen correctores en sus propias editoriales. Ahora me entero tal y como estás hablando, interpreto que tampoco traductores. Entonces, la editorial es el señor o la señora que dice, vale, lo publico, Sí, y luego empiezo a contratar todos servicios externos, ¿no? sí. O sea, en la editorial, ahí trabajan editores. En plantilla están los editores, más allá de los equipos de marketing, de maquetación, de, de otros campos del mundo editorial. Pero en cuanto al texto, normalmente hay editoriales para todos los gustos, ¿eh? Pero normalmente allí trabajan solo editores. Todo lo que son traductores, correctores, a veces incluso ilustradores, si no es una editorial muy grande, todos estos somos colaboradores externos. No estamos en plantilla, somos autónomos, que a nosotros nos dan un encargo, prestamos un servicio, hacemos una factura y luego la cobramos. No tenemos un sueldo al mes, no estamos contratados, estamos dados de alta en la seguridad social como profesional autónomo, no tenemos ningún tipo de relación contractual con la editorial. Simplemente nosotros nos dicen, oye, quiero que traduzcas esto y yo lo traduzco, te lo envío y te hago la factura. No estamos en plantilla. Y los correctores, por lo general, tampoco. Entiendo. Una, una pregunta que me hacía, un par de preguntas que nos hacía Mercedes. Primera era si se podía ganar la vida uno como traductor y Uh cuánto -huh. se tardaba en traducir una novela de 200 páginas. Una normal, no de Sarah McLean. Vale. A ver, ¿se puede ganar la vida como traductor? Sí. En la universidad se encargan de decirnos que no. Y yo he estado 4 años en la universidad cuando estudié la carrera pensando que no me iba a poder dedicar a la traducción literaria, porque te dicen que no hay suficiente mercado, que las tarifas no son muy altas y que es muy complicado. Y sí es complicado,
pero al final hay gente que lo consigue. Y yo ahora llevo ya algunos añitos viviendo exclusivamente de la traducción literaria. O sea que sí que se puede vivir. Genial. Es difícil, porque es un género, es un gremio muy chiquitito en el que parece que se traduce un montón y en realidad sí que se traduce un montón, pero no hay tantas manos metidas en ese gremio. Entonces, meter la patita es difícil, pero se puede. Se puede con mucho trabajo, se puede si también tienes un poquito de suerte, con contactos, lo que sea. Pero poderse Bueno, se puede. como todo en la vida, ¿no, Xavier? Sí, Ahora, me parece un poco triste que en la universidad durante 4 años te estén machacando, diciéndote. Alguien me comentó, que además la tenemos por aquí, que una profesora de ella, en su época de universitaria, le decía que cogiera un bolso y se metiera en una rotonda que iba a tener más futuro que lo que estaba estudiando. Entonces yo ostras, flipo, sí, sí, flipo con uf, el mensaje y el estímulo y la motivación de ciertos profesores, ¿eh? madre mía. O sea, Como yo te ya lo te digo, cuento. nosotros recibíamos ese mensaje y también luego recuerdo que había una profesora que sí que era traductora y se ganaba la vida como traductora que nos decía, sí que podéis vivir de la traducción literaria, pero nunca tendréis un Rolls Royce en la puerta. Y yo digo, a ver, yo si quisiera hacerme millonario, difícilmente hubiese optado por una carrera de letras. Las cosas como son. Porque los de letras millonarios nos cuesta hacernos, la verdad. Pero a ver, Así ¿quién es que millonario? sí, ¿En qué? ¿En no qué? sé. ¿En qué? Claro. Exacto, sí, 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 sí. O sea que sí que se puede vivir. Y eso a mí me gusta decírselo también a la gente cuando veo que se apunta y se hace perfiles en redes sociales para intentar darse a conocer como traductores. Sí que se puede vivir de la traducción literaria. No hace falta ser, yo qué sé, una persona muy, muy especial. Evidentemente lo tienes que hacer bien, porque si Claro, no, lo que decíamos antes, te van a dar un encargo ya no más. y a lo mejor ninguno más. Claro. Pero si lo haces bien, si te esfuerzas, si llamas a muchísimas puertas y con paciencia y demás, sí que se puede conseguir. Y yo lo he conseguido y no soy aquí un superhombre ni nada especial. Entonces, la primera pregunta era esta. Luego, no me olvido, ¿cuándo tardas en traducir una novela de 200 páginas? Y aquí nuestra querida palabra en el mundo de traducción es depende. ¿De qué ¿De depende? qué depende? Claro, depende. ¿Va a ser el único trabajo que vas a tener en ese momento? Es decir, no lo vas a compaginar con nada, le vas a dedicar las 8 horas o las horas que consideres. Es un trabajo que combinas con otros, te lo tomas con tiempo porque te lo puedes permitir y vas a tardar 2 meses o 3. O sea, yo te puedo decir normalmente lo que ofrecen las editoriales. Ujú. Por lo general, cuando te hacen un encargo de traducción, te suelen dar entre 2 o 3 meses por libro. Hablo así por lo general. Luego hay editoriales que cuando algo corre mucha prisa, pues lo necesitan en un mes y medio o en un mes o lo que sea. Entonces, por lo general, te suelen dar 2 o 3 meses. Pero a veces tardas menos. Si es un libro, evidentemente, de 200 páginas, pues tardarás menos. Yo un libro de 200 páginas lo puedo hacer en un mes, sí. Un libro de 500 páginas en un mes, no. También dependerá de la dificultad, claro. Un libro Claro, de 200 páginas de Sarah McLean tardaré más a lo mejor que uno de 300 de otro de autor. otro Eso autor. seguro. A ver, espera que se me están yendo los comentarios porque Mercedes me hacía una pregunta que también me la está haciendo Lucía Lemos Vale. por aquí. Y es, ¿qué requisitos se piden para ser traductor de novelas? Y además, una rosa en tu librería, que es así un Mm. poco safardera, según dice ella, pregunta en qué universidad estudiaste. Porque quizá no había leído todo. Quizá vuestros tutores eran primos. Es que es a ella la que le dijeron lo de la rotonda. Vale. Yo estudié en la Pompeu Fabra, en Barcelona. Hice la carrera de traducción e interpretación de inglés y francés en la Pompeu Fabra. ¿Y qué formación se exige para ser traductor? A ver, eso como siempre, lo que decía antes también depende. Normalmente, mi recomendación es, si quieres dedicarte a la traducción, estudia la carrera de traducción. Más que nada porque
cuando estamos hablando de gente que viene de filología, por ejemplo, tú puedes tener un conocimiento espectacular del inglés, porque sabes también incluso fonética y has estudiado diferentes etapas del inglés del siglo XV o XIX, tal. Vale, pero a ti no te van a leer en inglés, a ti te van a leer en español o en catalán, el idioma al que tú traduzcas. Entonces, es muy importante entender el original, evidentemente, pero es más importante todavía expresarte de una forma bonita y literaria en el idioma al que tú trabajas. Y eso, por ejemplo, en filología no te lo van a enseñar. Para eso está la carrera de traducción, que te enseñan los dos idiomas y te enseñan a cotejar uno y otro. Pero al final es como todo. En la universidad te enseñan a traducir o te enseñan a probar para luego, como hablamos de las rotondas y hablamos de carnet de conducir. Cuando tú te sacas el carnet, ¿te están enseñando a conducir o te están enseñando a probar? Porque parece que luego aprendes a conducir conduciendo en la vida real. Pues un poco lo mismo con la traducción. Está muy bien que tengas la carrera. Yo tengo la carrera y también hice un máster de traducción literaria y audiovisual. Pero si no hubiese sido un gran lector y no hubiese empezado con la rueda de las traducciones, pues no traduciría como traduzco, eso está claro. Entonces, siempre intentar formarse está muy bien y luego, más allá de formarse, ¿qué tiene que ser un traductor? Tiene que ser una persona que lea muchísimo. Yo ahora no puedo porque no tengo tiempo, pero que no sirva, haz lo que yo digo y no lo que yo hago en este caso, porque a mí no me da la vida para leer, pero claro, yo antes de, cuando me estaba formando, yo leía muchísimo para también tener más bagaje en tu idioma y tener más vocabulario y tener más herramientas. Y yo sigo leyendo mucho y leo el 99%, siempre leo en español o en castellano, porque es el idioma al que yo traduzco. Al que tú traduces. Fíjate, yo pensaba que sería al revés. Pensaba que obviamente teníais que ser grandes lectores como tienen que serlo los escritores. Yo no concibo, no concibo los escritores que afirman que han leído entre poco y nada su libro y alguno de algún amigo. Eso no lo concibo. Pero es que los traductores consideraba lo mismo, que tenían que ser grandes lectores, pero pensaba erróneamente que en el idioma original. Y claro, tiene todo sentido. Todo lo que estás diciendo, claro, obviamente tiene sentido porque sabes de lo que hablas, pero me refiero que yo pensaba que era al revés. O sea, y ahora cuando lo has explicado me doy cuenta claro, de la importancia, porque realmente tú tienes que transmitir en español. Claro. Exacto, es el idioma al que a ti te van a leer. Claro, claro. A mí no me gusta leer, o sea, no me gusta leer en inglés, no lo quiero decir así, no es que no me guste leer en inglés. Me cuesta leer en inglés cuando es leer por placer, porque me cuesta quitarme el chip de traductor. Yo estoy leyendo y esto cómo lo pondría, hola, mira, aquí hay un juego de palabras y me puedo parar y entonces no lo disfruto tanto. Para mí leer en inglés tiene una parte que es un poco de traducción, o sea, de trabajo. Yo me paso el día leyendo en inglés cuando estoy traduciendo. Entonces, cuando yo quiero desconectar, también quiero que el cerebro desconecte y se quite el chip de traductor. Entonces, prefiero leer directamente autores españoles o compañeros traductores, porque me parece muy importante que también seamos consumidores de traducciones, porque yo he aprendido muchísimo de mis compañeros. Yo estoy leyendo una novela traducida y a lo mejor puedo pensar cuál es la expresión original, pero me gusta mucho la expresión que he visto, pues tomo nota y a lo mejor la utilizo yo en el futuro cuando me quepa o me vaya bien. Es una manera también de aprender nuevas palabras, nuevas expresiones, nuevos requiebros, nuevas formas de narrar que luego puedes aprovechar. Entonces, por eso me gusta a mí leer mucho en castellano, en Es español. que la lectura al final es eso, aprendes recursos, aprendes herramientas. Eh, para mí la mejor escuela para un escritor es la lectura. Para mí, un Leer. escritor que dice que no lee, mal escritor será. Yo también considero esa afirmación y de hecho cuando me entero ni los leo. No,
porque sé que no, que no. No me Ya está. fío, yo No, no me fiaría. no me voy a meter en más jardín. Sé que no y punto. Una Haces bien, yo tampoco. afirmación. Vale, gracias. Hacemos equipo. Una afirmación que he leído por internet que me encantó, no sé si es correcta o no, y para eso estás tú. A ver. La leo tal cual la escribí. Uh-huh. El traductor literario es una pieza clave para la transmisión de la literatura. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, ahí no hace falta. Sí. Pero es esto lo que me encantó. El escritor hace la literatura nacional y el traductor universal. Es que es una frase muy bonita. Es una frase muy bonita y muy cierta. Si no hay traductores, no hay literatura universal. Porque no hay, solo puedes leer lo que se haya escrito en tu idioma. Si tienes suerte de conocer otro idioma y tener suficiente conocimiento como para leerlo, maravilloso. Pero no suele, a veces no suele ser el caso, ¿no? Entonces, si no hubiese traductores, toda la literatura, pongámonos por caso, toda la literatura rusa, toda la literatura italiana, la francesa, se perderían tantas obras que no serían accesibles al común de los lectores, al común de los mortales. Sin la figura del traductor, estamos muy limitados. Tú irías a una librería, las librerías serían mucho más chiquititas, o por lo menos la parte a la que tú puedes acceder sería mucho más chiquitita, porque toda la otra que estará en otros idiomas, para ti es como si fuera otro mundo. Claro. Entonces, sin nuestro papel, sin el papel de la traducción, nos quedamos anclados y limitados a lo que escriba la gente que escribe directamente en el idioma en el que leemos. Es que te das cuenta, porque es que cuando la leí, yo soy así muy imaginativa y un poco extraña, de buen rollo, pero lo soy. Pero Vale. es que, ¿sabes? Lo primero que se me representó cuando leí esta frase, la Edad Media, cuando solo conocían el latín 4 privilegiados y el resto se lo tenían que creer. Y punto y pelota. Sí, sí. Es que, bueno, y de hecho no hemos hablado de la historia de la traducción, pero realmente empieza hace unos cuantos siglos, ya por los romanos. Y claro, te das cuenta de lo importante que es, y cuando leí esa frase es que me gustó y me la anoté, porque digo, esta la tengo que decir. Me parece una frase preciosa y ya te digo, me parece muy cierta, porque sin los traductores nos quedamos con una literatura gris en el sentido en el que perdemos todos los demás colores. En el espectro de colores no tenemos acceso a ninguna otra gama, solo a la que esté escrita en nuestro idioma. Y sería muy triste que no pudiéramos leer ni Dickens, ni Jane Austen, ni Tolstoy, ni todos los que hay. Además, leer supone viajar. Claro. Para mí, ¿no? Te trasladas en un tiempo, en un lugar, se acabaría. O sea, uno de los grandes placeres de la lectura, para mí, el poder trasladarme en el tiempo y geográficamente, se me acabaría, pero enseguida. A ver, Xavier. Pues me gusta, esta frase me la apunto, que me gusta mucho. Pues tienes todo el poder para escribirla, yo la he copiado. Vale. Buscaré para citar el... Pero es que me gustó mucho porque digo, fíjate con qué poquitas palabras dan la importancia al traductor, porque esa es otra. Cuando leemos, muchas veces decimos, esta novela no vale, o esta novela es mala, o esta novela... Poca gente valora al traductor, para bien o para mal. Y esta pregunta también la ha hecho Mercedes y yo también la tenía, ¿no? ¿Es posible que una traducción mejore un original? Sí. Es muy posible. Una traducción puede mejorar o empeorar un original. Imagínate cuando estábamos hablando de estos traductores que detectan algún error en el original y deciden corregirlo con el consenso del editor. Entonces, ahí
ya sería un punto más a favor de la traducción, porque está mejor que el original, no se ha trasladado un error. Eso para empezar. Y después, una cosa que a mucha gente le cuesta es que los traductores somos escritores, y eso en la ley de propiedad, la ley de propiedad intelectual nos reconoce que nosotros somos los autores de las traducciones, somos autores. Como autor tenemos un estilo de escritura que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero si el estilo de escritura, por más que tú estés respetando al máximo al autor original, tú también, tu impronta va a estar ahí. Tu huella chiquitita como profesional del lenguaje eres tú quien ha decidido qué palabras vas a poner, en qué orden y cómo vas a estructurar las frases. Fijándote en el original, pero también dando lo mejor de ti. Y esa parte que es lo mejor de ti es tu forma de escribir, tu forma de expresarte. Puede ser que tu forma de expresarte y tu forma de entender al autor original quede mejor que tal como era el autor original. Sobre todo, estoy imaginándome en casos en los que la cultura y la forma de escribir es muy diferente. Claro, imagínate un autor japonés, que tú traduces a un autor japonés. Puede ser que la traducción mejorase al autor original, porque la forma de escribir, la forma de narrar, es otro mundo. Entonces, cuando alguien está leyendo en español, es más probable que sea más cerca a lo nuestro. Y eso al lector le va a dar la experiencia de que está mejor escrito. O sea, que puede ser. Hay autores que también escriben muy mal y te toca traducir a un autor que escribe muy mal. Ahí tú intentarás respetarlo, pero lo que decía, esa parte tuya como escritor, esa esencia tuya, seguirá estando ahí. Y entonces puede ser que tu estilo sea mejor que el del original, aunque no lo quieras y aunque no lo pretendas. Pero a lo mejor tú escribes mejor que el autor original. Estoy hablando de casos así como muy extremos, ¿eh? Sí, Pero un no, traductor puede mejorar el libro, claro, sin duda. El estilo, o, sin duda. o fastidiarlo. O Quiero decir, fastidiarlo. una Claro. buena o mala traducción. El problema está en que a mis manos llega la traducción. Uh-huh. Entonces, mi opinión va a ser sobre esa traducción, nunca sobre la obra original. Si es una buena Y traducción, eso, y eso es complicado a veces sí, de transmitir o de hacer entender a según qué lectores. El otro día veía una publicación de una traductora que decía que cuando alguien dice esto está bien escrito, significa esto está bien traducido. yo, Porque cuando estamos hablando de un autor que quieras decir que escribe muy bien, por ejemplo, yo qué sé, me invento. A mí un autor que me gusta mucho por sus historias es Ken Follett. El autor de Los Pilares de la Tierra a mí me gusta mucho en su parte cuando novela historia, ¿no? ajá, Un lector que no lo haya leído directamente en inglés no puede decir con todas las palabras y con todo el sentido qué bien escribe este señor. Porque tú no lo has leído directamente a él. Ha habido ese intermediario, que es el traductor, que dice, yo lo voy a transmitir y lo voy a plasmar de esta forma, de la mejor que sé o de la mejor que puedo en ese momento. Tienes que tener en cuenta que más allá de la historia, evidentemente, si a ti la historia, como digo yo, a mí Ken Follett, yo no lo he leído en inglés, yo no voy a decir que bien escribe, yo puedo decir qué historias tan maravillosas se inventa y cuenta y todo lo que tú quieras. Pero de la narración, cuando hablamos de la pluma del autor o de la autora, si es un autor o una autora que está traducido, ahí tenemos un problema. Y por problema quiero decir que tenemos que claro, acordarnos de la persona que lo ha escrito en el idioma en el que lo has leído. claro. A ver, por aquí, a ver, Elizabeth Canet, que acaba de llegar, pregunta en qué idiomas traduces. Eso es lo primero. Que por cierto no Vale. lo hemos dicho, o sí, pues no lo sé. Bueno, Pues no me acuerdo. Hablo mucho y no me acuerdo. O sea, yo traduzco del inglés y del francés al castellano, español, catalán y también catalán, castellano, castellano, catalán. Ahora, uh -huh.
mismo, desde que estoy así como un poquito más especializado en, sobre todo, novela romántica, que es lo que hago más, mi combinación es inglés-español, castellano, no más. Pues, pues tendrás que mirar el valenciano, porque mi hijo me dice, mamá, tienes que escribir tus libros en valenciano. Y yo no sé escribir como Dios manda valenciano. Así que apúntate, Para no me eso, lo un buen hagas en traductor. catalán que tendremos bronca, ¿eh? Y te llevo los libros y te los lees. Y me los traduces al valenciano. A ver, una rosa en tu librería pregunta, ¿seleccionas los textos? Es decir, ves que un texto es un desastre, que los hay, Ujú. ¿te niegas o hay que pagar las facturas? Normalmente hay que pagar las facturas, pero claro, o sea, cuando te vas a negar es cuando ya has firmado el contrato y te han pasado el libro. Entonces, Ah, que lo ¿qué libertad pasan. tienes tú? ¿Cómo? O sea, a ti tú contratan contigo, tengo una traducción de 250 páginas, me Sí. invento. Y tú dices, vale, pues adelante. Ujú. Y no lo ves antes, te lo Depende, encuentras. Ah, depende. O sea, puede ser que el editor te diga, mira, ¿quieres traducir este libro? Y ya te pase el PDF o el Word con el manuscrito traducible. Pero a veces te dicen, oye, mira, este libro, ¿te va bien traducirlo? Vale, sí. Mira, me estoy esperando lo que hablábamos antes de ediciones que no son definitivas. Pues mira, nos tiene que llegar el manuscrito, pero cuento contigo. Vale. ya. Y el manuscrito te llega dentro de 2 meses, porque el libro sale, me lo invento, en marzo. Tú ya has dicho que sí. Tú no has visto el libro. Y puede ser que ese libro sea un desastre o que esté muy mal escrito. Si durante el tiempo que pasa hasta que tú recibes el manuscrito ya te han mandado el contrato y lo has firmado, ahí estás más atado de pies y manos. Y tienes que hacerlo sí o sí, porque ya lo has firmado. Si no, Correcto. si tú recibes una traducción, o sea, un encargo de traducción de alguien que te dice, oye, mira, a ver si quieres traducir tú esto y ya te pasan directamente el manuscrito, dices, vale, le puedo echar un ojo. Normalmente, Claro. si es un editor del que ya te fías, porque ya has trabajado antes, pues vas a decir, tira para adelante, que no tengo ningún problema en hacer los libros que me vayas a dar tú. Un editor a lo mejor nuevo sí que a lo mejor prefieres mirar el tuyo, el manuscrito un poquito antes. Pero también es lo que decíamos antes, hay que pagar las facturas. Entonces, a veces hay que tragar algún otro sapo de, mira, este libro no me ha gustado, yo he traducido libros que no me han gustado, ni cómo está escrito, ni la historia, pero hay que traducirlos, porque es un trabajo que necesitas llegar a fin de mes y Claro. no hay otra. O No, sea, no. puede ser que a veces traducimos a ciegas, sin saber cómo será el original. A veces no. Depende. Depende del tiempo que maneje la editorial, depende del estado en el que esté el manuscrito, si es definitivo, si no. Es complicado. Mira, por aquí Vero Valén dice que eres muy valiente porque no sabes lo que te va a llegar o de quién. Elizabeth Cane dice que quiere traducir el suyo al inglés, pues oye, ahora cuando termine el directo envíale un mensaje a Xavier y él que te oriente. Claro, a ver si sacas aquí Claro, clientes. Si sacas clientes, el mes que viene hacemos otro directo. vale. Y... Pero claro, o sea, que quede claro que yo al inglés no traduzco, ¡Ah! ni de broma, claro. Ah, claro, pero ay, 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 qué torpe soy. ¿Sabes lo que O sea, pasa? le Que yo puedo le digo recomendar o totalmente. puedo preguntar a ver si alguien, entre el círculo de traductores que conozco, si alguien conoce algún traductor que pueda traducir al inglés, claro, pero yo no. ¿Y, y por qué, Xavier? Quiero decir, si dominas también el idioma para hacer traducción al castellano, Mm. si yo ahora te dijese, quiero traducir esta novela al valenciano que desempeña mi hijo, pero también al inglés, porque tengo amigas por allí que dicen que tengo mercado. Ujú. ¿No lo haces cuando... No, no porque yo puedo tener el dominio necesario para traducir, para entender todo lo que pone, pero yo no soy nativo ni tengo una formación en ese idioma. Lo que decíamos antes de yo tengo un dominio
muy alto del castellano, del español, porque es la lengua con la que trabajo, Ajá. pero no del inglés. El inglés yo necesito entenderlo todo, pero cuando yo estoy escribiendo en inglés, detrás de mí tiene que venir 2 o 3 correctores, porque Ya, no tengo el mismo nivel, y eso es un poco lógico, de si yo trabajo con el castellano, mi nivel de castellano se va aumentando. Yo el inglés, aunque lea en inglés, cuando estoy trabajando, yo no me formo más en el inglés. Entonces, es muy complicado porque, sobre todo, yo te diría que no contrates nunca a un traductor hacia un idioma si no es nativo de ese idioma. es lo que te iba a preguntar ahora. En arriba de lo que estás diciendo, una manera de saber si es un buen o mal traductor la persona con la que estás contactando es ver esas cosas, ¿no? O sea, nos Claro. estás dando incluso una pista para poder sacar nuestras novelas fuera de nuestras fronteras. Por aquí O dicen sea, que tu postura es muy responsable y verdaderamente lo es, ¿eh? si yo traduzco el español, digo español o castellano, ya me he cansado Sí, de decir las dos da cosas, pero bueno, igual, da si yo igual. traduzco el castellano, yo soy un español que sabe inglés y traduzco al castellano. Si tú quieres traducir tus novelas al inglés, tienes que buscar un inglés que sepa castellano, al revés que yo. ¿Por qué? Claro, Porque esa persona va a tener la soltura que yo no voy a conseguir en la vida. está claro. Y si tiene una formación literaria, porque también ha estudiado traducción o también lee muchísimo y tal, pues tiene esa soltura literaria de floritura, de que quede bonito y de ponerlo bien en su idioma. El inglés para mí nunca será el lenguaje final al que yo vaya a trabajar. No tengo suficiente nivel. Entonces, la gente que te diga, yo te traduzco tu libro al inglés, si son ingleses o americanos de habla inglesa o una persona bilingüe, porque a lo mejor pues el padre es de un lado, la madre es de otro, vale, perfecto. Pero una persona como yo que te diga, mira, yo soy traductor y yo soy español, no tengo más allá de contacto con el inglés, más allá de lo que he estudiado en la carrera y demás, pero yo traduzco el inglés. No, yo no lo cogería y yo no lo recomendaría, porque me No, pues parece que es pecar un poco de desleal. Así como yo no traduciría tampoco al francés, yo sé francés, pero yo no traduzco al francés, porque no soy capaz. O sea, yo creo que hay que saber las limitaciones de cada uno. Entonces, a mí me das un libro en inglés o en francés y yo te lo pongo en castellano, porque yo tengo todas las herramientas y tengo ese idioma desde siempre, castellano o catalán, pero al otro no. O sea, cuando estábamos estudiando en la carrera, hay alguna asignatura de traducción inversa. Inversa es cuando traduces al otro. Y es horrible. En primer lugar, porque no me saldría a cuenta, tardaría muchísimo más de lo que tardo traduciendo a mis idiomas. Y en segundo lugar, porque no me parece 100% honesto. Porque lo que yo te vaya a entregar hay que pulirlo mucho más si lo tuviera que se hubiera hecho alguien que fuese de habla inglesa. Pues no, entonces, pero con toda la humildad del mundo, contrata a alguien de habla inglesa que sepa castellano. la verdad es que resultas muy honesto y muy sincero. Y esto debería de aplicarse a todas partes. Además, te estoy escuchando hablar y me estoy acordando de ciertos correctores que hay por las redes presentando sus trabajos y tal, que han hecho un cursillo de Uh -huh. CCC. Yo no sé si lo conocerás porque Sí, pareces muy joven, pero... sí, sí, sí. y, y se presentan como correctores sin tener una base adecuada Uh y, -huh. y en ocasiones perjudican a gente con mucha ilusión y eso está feo. Sí. Entonces, estás explicándome eso y me estoy acordando de estos otros y al final es lo mismo. Si alguien me viniese a decir, probablemente me estuviera tomando el pelo o no sería un resultado adecuado. Más que tomarme el pelo, no sería un resultado adecuado. Que esa persona, Y me parece muy honesto. evidentemente, que hay que entender cada caso. Ya te digo, si es una persona bilingüe, por ejemplo, pues maravilloso. Pero, aunque le ponga mucha ilusión y aunque le ponga
muchas ganas y le eche mucho tiempo, es que su resultado es una persona como yo, ¿eh? Con la formación que tengo yo, si yo escribo en inglés, el resultado siempre será muy, muy inferior a si lo hubiera hecho alguien de habla inglesa. Por lo tanto, Claro. 2 más 2 son 4. Y yo ahí me retiro, busco algún compañero y recomiendo si hace falta. Pero yo al inglés no traduzco, porque me resulta imposible traducir al inglés, quedarme a gusto y conforme con la versión que yo he entregado y saber que, que la persona que me haya contratado cree que yo le voy a dejar una versión que es maravillosa. Y no es el caso. Claro, claro. Una última cosita. Nos hemos pasado de hora, pero es que resulta muy, muy interesante hablar contigo. A ver, una Rosa dice que lo hemos hablado 1000 veces. ¿Dejarías a alguien que te opere solo porque le hace ilusión? Eso, Y es que exacto, tal cual. siempre pone el mismo ejemplo, pero es que es de lo más gráfico. A ver, hay, con el tema de que estábamos hablando al principio de todo, de esa comunicación tan fluida que tiene que haber entre traductor y editor, hay hay autores que trabajan siempre con los mismos traductores porque les han hecho un gran trabajo y porque esa novela ha mejorado en otros idiomas. Eso es así, A ver, una leyenda urbana. habrá, seguramente habrá algún caso. El problema es que aquí quien encarga la traducción es siempre el editor, salvo que el autor, por lo que sea, haya conocido al traductor, haya tenido una experiencia personal con él o con ella y diga, me interesa mucho que esta persona me siga traduciendo. Difícilmente el editor puede decidir si se la da o no se la da. Imagínate que yo estoy traduciendo a Sarah McLean y le gusta mucho por lo que sea Sarah McLean como traduzco yo. Y luego Sarah McLean la contrata otra editorial en español. Ahora mismo lo está haciendo Versátil y a lo mejor, pues, imagínate que pasa a Planeta y yo no trabajo con Planeta. Entonces, el editor que tenga Sarah McLean a lo mejor le da directamente el nuevo texto de Sarah McLean a uno de los traductores con los que ya esté trabajando. Y ahí me pierde a mí como traductora. ¿Podría Sarah McLean forzar un poco la máquina y pedirle al editor que se ponga en contacto conmigo porque le gusta mucho mi trabajo? A ver, algún caso habrá, eso seguro, y podría darse. Pero los autores a veces ya se quedan un poco más alejados en este caso. No están tan presentes en el día a día del proceso editorial como para... A veces incluso no nos conocen. Yo soy Claro, muy pesado y yo intento citarlos y los pongo en las redes porque me gusta darme a conocer y cuando el libro me gusta mucho, pues también se lo digo. Pero a veces el autor original no sabrá ni quién lo ha traducido. Entonces, claro. está complicado que el autor nos pueda echar un cable en ese sentido. Habrá algún caso, ¿eh? No lo digo yo que no, pero no suele ser lo habitual que yo sepa. Ya entiendo. Bueno, Xavier, oye, súper interesante. Me tiraría aquí un par de horitas más, pero ya llevamos 20 minutos por encima de la Madre hora. mía. Vale. Mm, bueno, por aquí Elizabeth Canet dice que tiene a su editorial y le ha dicho que busque a alguien que se lo traduzca, pues a buscar un traductor nativo en inglés, ya lo sabes, ¿no? Exacto. Eso lo primero. Sí. Y bueno, Xavier, estamos en los 10 últimos minutos pasados Ujú. de mi vino de la tarde y algo de conversación, y yo siempre dejo a mi invitado que hable de lo que le dé la gana, así, Vale. a la brava. Así que adelante, aquello que quieras Vale. decir es tu momento. Pues he preparado que os quiero enseñar 3 libritos para recomendaros Genial. 3 libros, que son 3 traducciones mías de géneros muy diferentes, pero que por una razón u otra me parecen especiales. La primera, aunque no haya hablado mucho, he hecho algún título de no ficción y es este, que se llama Cuestión de Límites, de Nedra Glover Tawwab. La Cuestión de importancia de límites. poner límites en el día a día. Es un libro de